¿Y si te dijera que las mismas personas que temes perder son las que, en silencio, te están destrozando? Cada sonrisa falsa que fuerzas, cada relación unilateral a la que te aferras, devora tu enfoque, tu paz y tu potencial. ¿Quién en tu vida te ofrece consuelo, pero nunca la verdad? ¿A quién has mantenido cerca, no porque lo merezca, sino porque temes lo que su ausencia podría revelar sobre tu propio silencio? El poder no se construye sumando personas, se construye restando. El mundo te dice que conectes, que te expandas, que seas agradable. Pero la sabiduría estoica nos recuerda que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Permanecemos encadenados a un peso muerto, no por amor, sino por miedo. No se trata solo de cortar lo tóxico, se trata de reclamar tu claridad. El verdadero peligro no es el enemigo exterior, sino la debilidad que permites dentro de tu círculo. Y si eres lo suficientemente valiente para enfrentar esa verdad, ya estás por delante de la mayoría. Si estás caminando por este sendero, hacia la quietud, el autodominio y la fuerza interior, suscríbete. Considéralo un voto para elevar tus estándares, vivir deliberadamente y proteger tu paz como el tesoro que es. La aprobación se siente cálida. Es silenciosa, suave y fácil. Alguien asiente mientras hablas, repite tus opiniones, apoya cada uno de tus movimientos y, por un momento, te sientes visto, comprendido, respaldado. Pero es en ese mismo silencio donde comienzan a formarse las primeras grietas. Porque lo que parece lealtad, a menudo, es solo instinto de supervivencia disfrazado. No todo el que está de acuerdo contigo está de tu lado. De hecho, la persona que nunca te contradice podría ser la que ya se está preparando para desaparecer cuando más la necesites. La verdadera lealtad tiene peso, tiene forma, se arriesga a la tensión, al desacuerdo y a la incomodidad. Pero la mayoría no busca la verdad. Busca protección, mimetizándose, no destacando. Así que se adaptan, reflejan tu energía, se vuelven complacientes, no por convicción, sino por cálculo. Piensa en la última vez que alguien apoyó tu decisión, pero desapareció cuando fracasó. En el momento en que las cosas se pusieron difíciles, se retiraron, se distanciaron, actuaron como si nunca hubieran tenido voz en el asunto. Eso no fue una traición en el sentido ruidoso y obvio. Fue un abandono vestido de cortesía. Ese es el peligro de los complacientes. Su silencio se siente como apoyo hasta que se vuelve invisible. Epicteto dijo una vez: «Es mejor ser reprendido por el sabio que elogiado por el ignorante». Y es cierto. La persona a la que le importas lo suficiente como para desafiarte, para decirte que te equivocas o que te estás desviando, es aquella cuya lealtad se basa en la verdad, no en la transacción. Los aliados reales no son ecos, son anclas. Están contigo, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Pero nuestra cultura no nos enseña a valorar eso. Nos enseña a buscar la comodidad, a rodearnos de quienes nos hacen sentir bien, no de quienes nos hacen mejores. Así que coleccionamos personas que nos validan, nos reflejan, nos sonríen, pero que se desvanecen en el segundo en que nuestros cimientos tiemblan. No son amigos, son espectadores. Y en el momento en que empiezas a escalar más alto, o guardan silencio o aplauden sin sentir una sola palabra, porque nunca estuvieron invertidos en tu crecimiento. Estuvieron invertidos en permanecer cerca de tu luz, sin jamás llevar el fuego ellos mismos.
Carl Jung entendió profundamente esta duplicidad. Creía que las personas usan máscaras, no solo para engañar a los demás, sino para evitar confrontar sus propias contradicciones. Y así lo hacen tus compañeros complacientes. No mienten para herirte, mienten para sobrevivir. Su acuerdo es un escudo, una forma de seguir siendo aceptados, de permanecer cerca de la influencia, de protegerse del escrutinio. Pero cuando llega la presión, cuando se requiere la verdad, su instinto de supervivencia se activa, y su silencio se convierte en ausencia. Y es entonces cuando aprendes. La lealtad que no cuesta nada, no significa nada. La verdadera lealtad es disruptiva. Te interrumpe cuando te desvías, te confronta cuando estás en negación, habla incluso cuando la habitación está tensa. Estas son las personas con las que debes construir, no las que adulan, sino las que dicen la verdad difícil sin miedo a perder proximidad. La lealtad no es pasiva, es participativa. Una persona leal se involucra. Ofrece su opinión. Desafía tus suposiciones. Aporta todo su ser a la relación, no solo su acuerdo, sino su honestidad. Y cuando no están de acuerdo, lo hacen desde un lugar de respeto, no de rebelión. Esa es la diferencia entre el leal y el silencioso. El leal se arriesga a la incomodidad. El silencioso la evita a toda costa. Séneca escribió: la amistad que puede terminar nunca fue real. Lo mismo puede decirse de la lealtad. Si la presencia de alguien en tu vida solo está asegurada cuando las cosas son fáciles, cuando tienes razón, cuando brillas, entonces su lealtad no es lealtad en absoluto. Es comodidad, es interés propio, es presencia condicional. Y no puedes construir nada estable sobre eso. No puedes ascender con gente que solo asiente pero nunca habla. Su silencio puede sentirse como apoyo ahora, pero eventualmente se convertirá en el vacío más ruidoso que jamás hayas escuchado. Así que empieza a observar más de cerca. Escucha a quien te desafía, no con hostilidad, sino con cuidado. Fíjate en quién se atreve a decir, no estoy de acuerdo contigo, y aún así permanece a tu lado. Eso es algo raro, es algo poderoso, y es algo que no puedes permitirte pasar por alto. Porque las personas que nunca te contradicen no están demostrando su lealtad. Están ocultando su verdadera posición. Te observan de cerca, aprenden tus hábitos, adoptan tu lenguaje, no porque crean en ti, sino porque es más seguro que mantenerse al margen. Y cuando llegue la tormenta, cuando tu juicio sea puesto a prueba, cuando las decisiones que tomaste comiencen a romperse, esas mismas personas se desvanecerán. O peor, dirán: en realidad nunca creí en ello. No porque estuvieran en tu contra, sino porque nunca estuvieron contigo para empezar. Su lealtad nunca fue hacia ti. Fue hacia su propia comodidad. Te mereces algo mejor que eso. Te mereces personas que no teman decirte la verdad, incluso cuando duele, que permanezcan cuando las cosas se desmoronan, que te desafíen no para romperte, sino para construirte. Esa es la verdadera lealtad. Y es mucho más rara de lo que la mayoría piensa en un mundo lleno de rostros complacientes. Sé alguien que valora la voz que se atreve a hablar. Porque los que guardan silencio para mantener la paz, se irán en silencio cuando esa paz se haya ido. Y te quedarás preguntándote si alguna vez estuvieron realmente allí. Te dirán que solo están teniendo un mal día, luego otro, y otro. En un momento, rebosan de ambición, llenos de sueños y declaraciones. Y al siguiente, se ahogan en la duda,
arrastrándote con su desesperación silenciosa. No atacan, no te sabotean con un daño evidente. Se derrumban, lenta y silenciosamente. Y en el proceso, te piden que cargues no solo con su peso, sino también con su inestabilidad. Al principio parece inocente, solo alguien que te importa pasando por un mal momento. Pero con el tiempo, su inconsistencia se convierte en la atmósfera que respiras. Sus estados de ánimo dictan tu paz. Su confusión nubla tu claridad. Te encuentras ajustándote, encogiéndote, compensando, no porque te lo exijan, sino porque nunca se estabilizan. Y cuando alguien no puede encontrar su propio equilibrio, comienza a apoyarse en el tuyo. Esto no es apoyo. Es una erosión lenta. Es lo que Carl Jung describió como el peligro de la identificación. Cuando las heridas emocionales de una persona comienzan a desdibujar los bordes de la identidad de otra. No lo notas de inmediato. Comienza sutilmente. Lo excusas, empatizas, eres paciente. ¿Por qué eres una buena persona? Porque crees que la gente puede cambiar. Y pueden. Pero no todos lo harán. Y no todos quieren hacerlo. Algunas personas están más comprometidas con sus patrones que con su potencial. Quieren tu presencia, no tu progreso. Tu tiempo, pero no tu verdad. Y cuando empiezas a ascender, no se quedan a tu lado. Entran en pánico. Porque cuanto más alto llegas, más expuesto queda su dolor no resuelto. Así que tiran de ti. No con violencia, no de forma obvia, sino emocionalmente, a través de la culpa, de la impotencia, de un silencio que exige tu atención. Su sufrimiento se convierte en una actuación a la que se espera que asistas día tras día. La filosofía estoica enseña que nunca debemos entregar lo que es nuestro, nuestra razón, nuestro enfoque, nuestra dirección, a aquello que está fuera de nuestro control. Y sin embargo, la inconsistencia emocional es un ladrón que trabaja en silencio, convenciéndote de que tu reacción es tu responsabilidad. Pero no lo es. Sus cambios de humor no son tu culpa. Su caos no es una cruz que debas cargar. Hay una diferencia entre ayudar y absorber, entre empatía y enredo. Y si la imprevisibilidad de alguien hace que tu paz sea condicional, eso no es amor. Es dependencia disfrazada de conexión. Marco Aurelio escribió una vez: "El alma se tiñe del color de sus pensamientos". Pero, ¿qué sucede cuando el alma comienza a absorber los pensamientos de otra persona? El colapso de una relación construida sobre la inconsistencia emocional no ocurre de repente. Ocurre cuando te despiertas más cansado que descansado, cuando tu entusiasmo comienza a sentirse como culpa, cuando tus victorias son seguidas por sus silencios, su distancia, su sutil sabotaje. No es envidia abierta, es autosabotaje que se disfraza de necesidad. Y si no tienes cuidado, empezarás a sentirte responsable de llevar ambas vidas, de arreglar estados de ánimo que nunca fueron tuyos, de ser el cimiento de alguien que se niega a sostenerse por sí mismo. No estás aquí para cuidar de límites rotos. Estás aquí para construir. Y construir requiere estabilidad. Requiere energía que se multiplica. No energía que se evapora cada vez que alguien cercano a ti olvida cómo mantenerse en pie. La difícil verdad es esta: no todos pueden ir a donde tú vas. No porque sean malvados. No porque te odien. Sino porque todavía están buscando una razón para avanzar. Y a veces, ven tu dirección como una amenaza. Un espejo que refleja todo lo que no han enfrentado.
Y en lugar de levantarse contigo, se pliegan, y te piden, sin palabras, que lleves tanto el mapa como su indecisión. Séneca advirtió que la vida es larga si sabes cómo usarla, pero el tiempo que pasas gestionando la inconsistencia emocional no es vida, es un limbo. Te mantiene atado a ciclos que nunca terminan, conversaciones que se repiten, disculpas que llegan demasiado tarde, promesas que desaparecen por la mañana. Y cuanto más inviertes en alguien que no se estabiliza, más sufre tu propio equilibrio. Esto no significa que te vuelvas frío. Significa que te vuelves claro. La compasión sin límites no es nobleza, es abandono propio. Tienes permitido decir, te quiero, pero ya no puedo sostenerte. Eso no es abandono, es madurez. Construyes con personas que han hecho el trabajo, que han enfrentado sus tormentas y han aprendido a caminar de nuevo, que aportan energía al espacio, no confusión, que no necesitan ser rescatadas cada vez que la realidad golpea. Esas son las personas que te sostendrán cuando caigas, que no harán de tu éxito una fuente de vergüenza, que no se encogerán cada vez que te expandas. No son perfectos, pero son consistentes, están anclados. Y ese tipo de persona no te agota, te afila, da. No solo toma. Y cuando el peso de la vida aparece, lo cargan contigo. No te piden que los cargues a ellos. Las personas en tu vida se convierten en tu paz o en tu presión. O riegan tu crecimiento o te hacen cuestionar tus propias raíces. No se trata de juzgar. Se trata de discernir. Y una vez que empieces a valorar tu tiempo, tu energía y tu claridad, dejarás de llamar potencial a la inconsistencia. Empezarás a llamarla por lo que es: inestabilidad. Y dejarás de negociar con ella. Porque cuando permites que la inconsistencia se quede, no se queda quieta. Se extiende. Moldea tus días. Reconfigura tu tolerancia. Hace que la disfunción parezca normal. Y esa no es una vida arraigada en la fuerza. Es una lenta rendición. No eres frío por alejarte del caos emocional. No eres cruel por elegir la estabilidad sobre la compasión. Tienes permitido proteger tu enfoque, tu futuro, tu fuego. Como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y quien realmente eres no puede surgir en un entorno de volatilidad constante. Así que si la presencia de alguien se basa en el colapso, déjalo caer. No porque quieras que fracase, sino porque te niegas a seguirlo. Y eso también es amor. El tipo de amor que sabe cuándo quedarse y cuándo soltar. Hay una extraña incomodidad al estar cerca de alguien que habla demasiado. Pero no porque esté emocionado o entusiasmado, es otra cosa. Sobreexplican. Justifican cosas que nunca cuestionaste. Se apresuran a explicar por qué llegaron tarde antes de que siquiera preguntes. Aclaran preventivamente lo que dijeron ayer. ¿Por qué sonó mal? ¿Cómo no era lo que querían decir? ¿Y por qué no es justo que lo malinterpretes? Al principio parece inofensivo, quizás incluso considerado. Pero cuando das un paso atrás, empiezas a ver el patrón. No son personas tratando de conectar, son personas tratando de gestionar la percepción. Cada palabra es una defensa, no un diálogo. Cada explicación es un escudo, no una verdad. Y cuanto más hablan, menos los conoces en realidad. La sobreexplicación no es una señal de honestidad. Es una confesión sutil de que la verdad no puede sostenerse por sí sola. La necesidad constante de controlar la narrativa, de suavizar los bordes de su comportamiento, no es transparencia. Es anticipación del juicio.
Es control de daños antes de que el daño haya ocurrido. Porque en el fondo lo saben. Saben que sus acciones no se alinean con su imagen. Y esperan que si hablan lo suficientemente rápido, lo suficientemente largo, no te detendrás a examinar la brecha entre lo que dicen y lo que hacen. Marco Aurelio nos recordó: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Pero los que sobreexplican no viven así. Discuten, elaboran, decoran sus fracasos con palabras cuidadosamente elegidas, con la esperanza de que la verdad se desdibuje antes de ser vista. Vivimos en un mundo donde las palabras son baratas y abundantes. Pero el carácter es silencioso. La persona que se mantiene en la verdad no necesita vendértela. Su consistencia lo hace por ella. Su presencia tiene peso, sin necesidad de gritar. No son perfectos, pero asumen su imperfección con firmeza, no con rodeos. Carl Jung dijo una vez: eres lo que haces, no lo que dices que harás. Y es cierto. Aquellos que dependen demasiado del lenguaje a menudo intentan cubrir la ausencia de integridad. Temen al silencio porque en el silencio las acciones resuenan, y sus acciones no pueden soportar ese peso por sí solas. Cuando alguien siente constantemente la necesidad de narrar sus intenciones, reinterpretar sus comportamientos o reformular cada tropiezo antes de que siquiera levantes una ceja, pregúntate: ¿por qué la urgencia? ¿Por qué el miedo? Porque cuando las personas están arraigadas en la verdad, pueden permitirse pausas. Pueden dejar que sus acciones hablen, incluso cuando esas acciones no son perfectas, porque confían en que sus patrones contarán la historia. No necesitan esculpir la narrativa en torno a cada momento individual. Saben que quienes son se mostrará con el tiempo. Pero los que sobreexplican viven momento a momento, parchando agujeros constantemente, temerosos de que si dejan de hablar, la ilusión se desmoronará. Y no siempre es malicioso. A menudo es inseguridad. Es un miedo profundo a ser malinterpretado, a no gustar, a perder el control. Pero eso no lo hace inofensivo, porque cuando alguien está siempre a la defensiva, incluso cuando no hay ofensa, terminas cargando con su ansiedad. Empiezas a cuestionar tus propios instintos, comienzas a dudar de tus percepciones. Su actuación se convierte en tu confusión. Y finalmente, tu claridad, la claridad que el estoicismo valora por encima de todo, se nubla por el puro ruido de sus explicaciones. También es una táctica de control, consciente o no. Al inundar el espacio con justificaciones, no solo evitan la responsabilidad, están anulando tu derecho a formar tu propia interpretación. Quieren decidir cómo los ves, en lugar de dejar que observes y saques tus propias conclusiones. Y cuando alguien teme tu juicio honesto, intentará narrar su camino hacia la inocencia una y otra vez. Pero la inocencia no requiere un monólogo. La inocencia permanece quieta. No teme ser malinterpretada porque sabe que la verdad sobrevive al silencio. Séneca enseñó que el valor de un hombre no es mayor que sus ambiciones. Pero yo añadiría que su valor también se revela en cómo maneja ser visto. Las personas que se sienten cómodas consigo mismas no necesitan explicar cada uno de sus movimientos. Dejan que sus intenciones se desarrollen de forma natural, sabiendo que a veces pueden ser malinterpretadas, pero eligiendo la integridad sobre la imagen. No les importa ser malinterpretados porque saben quiénes son cuando nadie está mirando. Los que sobreexplican, en cambio, viven como si siempre estuvieran siendo observados y juzgados, y debieran actuar constantemente para mantenerse a salvo. Eventualmente, aprendes a dejar de escuchar lo que se dice y empiezas a observar lo que se hace. Y cuando lo haces,
la imagen se vuelve más clara. La persona que explica demasiado a menudo oculta demasiado. Intenta ir un paso por delante de tu percepción porque no confía en que sus elecciones, por sí solas, resistirían un escrutinio real. Y en el momento en que dejas de darles la reacción que quieren, entran en pánico. No porque haya sido injusto, sino porque sus máscaras comienzan a resbalar sin el pegamento de la narración constante. Observa cómo actúan las personas en silencio. Fíjate en cómo se comportan cuando no se están defendiendo. Mira quién aparece sin necesitar aplausos, quién se disculpa sin un discurso preparado, quién admite la culpa sin caer en una espiral de justificaciones. Ahí es donde se construye la verdadera confianza. No en las palabras, sino en la presencia. No en las explicaciones, sino en los patrones. Y cuando alguien tiene que gestionar constantemente tu visión de ellos, es porque no confía en sí mismo. Y te están pidiendo que hagas el trabajo emocional de mantener la imagen que han creado. No le debes eso a nadie. No estás aquí para ser manipulado por palabras bien elaboradas o excusas empaquetadas emocionalmente. Estás aquí para observar, para aprender, para proteger tu energía confiando más en los patrones que en las promesas. Las personas se revelan no en lo que dicen, sino en lo que repiten. Y la persona que te convence con palabras para que confíes en ella suele ser en quien menos deberías confiar. Deja que su silencio hable. Deja que sus acciones resuenen. Y cuando las palabras se acumulen demasiado rápido, pregúntate, ¿qué verdad están tratando tan desesperadamente de mantener enterrada? Porque lo que es real nunca necesita ser convencido. Simplemente es. Llegan a tu vida en silencio, generalmente con admiración. Repiten tu lenguaje, adoptan tu tono, comienzan a citar tus ideas como si las hubieran vivido. Al principio, se siente como sintonía, como si alguien finalmente te entendiera, como si hubieras encontrado un alma gemela. Pero lentamente, algo se siente extraño. No es solo que estén de acuerdo contigo, es que se están convirtiendo en ti. Gestos, frases, incluso tus valores, lo reflejan todo. Pero a la imitación, por muy convincente que sea, le falta un elemento esencial: la convicción. Porque lo que han absorbido no es tu esencia, es tu imagen. Y cuando el entorno cambia, cuando tu camino se desvía, o cuando dejas de alimentarles con una dirección, comienzan a desaparecer. O peor, se reinventan a la sombra de otra persona, tal como lo hicieron en la tuya. Algunas personas prefieren convertirse en lo que el momento recompensa. Se adaptan, no para crecer, sino para sobrevivir. En el modo de supervivencia, la autenticidad se abandona en busca de aprobación. No son estrategas con un plan. Son camaleones sin esencia propia. No construyen nada real. Se mimetizan, se esconden tras creencias prestadas y personalidades recicladas. Saben decir lo correcto en el lugar adecuado. Pero cuando esos lugares cambian, ellos también lo hacen, porque en su núcleo no están anclados a nada más profundo que la proximidad al poder o la relevancia. Cuando alguien construye una conexión basada enteramente en la imitación, al principio puede parecer halagador, incluso familiar. Pero hay una diferencia entre resonancia y réplica. La verdadera conexión nace cuando dos personas se sostienen en su propia verdad y se miran a los ojos, no cuando una sigue e imita a la otra para mantener la cercanía. Al principio puede ser sutil. Adoptan tu filosofía, reflejan tus rutinas, ajustan sus metas para alinearlas con las tuyas, pero cuanto más se acercan, más empezarás a sentirlo. Esa incómoda sensación de que te siguen, no de que te acompañan.
Notarás que cuando bajas el ritmo, ellos también lo hacen. Cuando cambias de rumbo, ellos también cambian. No por una visión compartida, sino por el miedo a perder el acceso. Eso no es lealtad. Es dependencia disfrazada. Y esta dependencia es frágil. En el momento en que creas distancia o los desafías a valerse por sí mismos, las grietas aparecen, se confunden, incluso se resienten. Pueden atacarte o desaparecer por completo, porque su conexión contigo no se basaba en el respeto mutuo, se basaba en la imitación. Y la imitación no puede sobrevivir sin una exposición constante a su fuente. Epicteto enseñó que es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. El camaleón ya cree que domina tu camino porque lo ha ensayado muy bien. Pero la sabiduría ensayada no es sabiduría vivida. Y cuando la vida pone a prueba su imitación, se desmorona. Por eso debes aprender a separar a quienes caminan contigo de aquellos que caminan en tu sombra. Una sombra siempre desaparece cuando cambia la luz. Las personas reales permanecen. No necesitan imitarte porque están ocupadas convirtiéndose en ellas mismas. Pueden admirarte, inspirarse en ti, incluso aprender de ti, pero nunca se diluirán para igualarte, porque su identidad no se ve amenazada por la tuya. De hecho, quieren ser desafiadas. Las anclas no van a la deriva. Se mantienen firmes, no copiando, sino aportando algo distinto. Aportan perspectiva, fricción, honestidad, cualidades que exigen autoconciencia y fuerza interior. No necesitas ecos en tu vida. Necesitas anclas. Personas que no se desvanecen cuando cambia la estación. Personas que permanecen arraigadas en su propia verdad mientras te ayudan a crecer en la tuya. Porque las relaciones construidas sobre la imitación generan silencio. No hay ideas nuevas, no hay crecimiento, solo repetición. Y con el tiempo, eso se vuelve asfixiante. Te encuentras agotado, no por el conflicto, sino por el vacío constante de estar cerca de alguien que solo refleja y nunca revela. Y por muy halagador que parezca, hay algo profundamente solitario en estar rodeado de espejos. Incluso Sócrates, en su incesante búsqueda de la verdad, advirtió contra el falso consuelo de las vidas no examinadas. Una persona que imita a otros sin volverse nunca hacia adentro vive una vida prestada, no construida. Sus palabras no nacen de la experiencia. Sus valores no surgen de la dificultad o la reflexión. Simplemente adoptan lo que parece funcionar. Pero la vida, con el tiempo, revela lo que es real. Las pruebas ponen a prueba la convicción. La presión expone a los farsantes. Y cuando llega el momento, el camaleón se escabulle, buscando otra piel que vestir. Por eso el discernimiento es crucial. Observa de cerca a las personas que te rodean. ¿Te desafían? ¿Ofrecen nuevas perspectivas? ¿Se mantienen firmes cuando no están de acuerdo? ¿O simplemente se conforman a tu ritmo porque es más seguro que ser vistos? Los estoicos enseñaron que la claridad comienza con el coraje. El coraje de ver a las personas por lo que son, no solo por cómo parecen cuando están de acuerdo contigo. Y una vez que ves a través de la imitación, ya no puedes dejar de verla. Empiezas a reconocer cuando alguien se está curando a sí mismo en lugar de expresarse. Y en ese momento, tienes una elección: seguir alimentando un reflejo o buscar relaciones reales. Deja que tu círculo esté formado por aquellos que tienen raíces, no máscaras. Personas que no solo se integran cuando es conveniente, sino que se mantienen firmes cuando es difícil. Porque si todos a tu alrededor simplemente repiten tus pensamientos, tu visión se está distorsionando.
Ya no estás evolucionando. Estás siendo aplaudido por una audiencia que no conoce el significado del silencio, y mucho menos el de la sustancia. Elige a aquellos que no necesitan convertirse en ti para respetarte. Elige a aquellos que no siguen tu camino, sino que caminan a tu lado en el suyo propio. Porque el poder no proviene de ser imitado. Proviene de estar junto a aquellos lo suficientemente fuertes como para estar solos. Algunas personas no entran en tu vida, irrumpen en ella. Desde el principio se abren. Rápido. Demasiado rápido. A las pocas horas de conocerte, comparten las partes más profundas de su pasado, exponiendo heridas de las que la mayoría de la gente tarda años en hablar. Confiesan traumas, te cuentan secretos, y juran que esta conexión es diferente a todo lo que han sentido. Y al principio, podrías confundirlo con confianza, con vulnerabilidad, con algo real. Pero no lo es. Es una actuación, una táctica disfrazada de verdad. Porque la intimidad, cuando es genuina, nunca se apresura. Se despliega lentamente, en silencio, auténticamente. Lo que te ofrecen no es intimidad, es cercanía prefabricada. Y no es para tu beneficio, es para obtener control. Este atajo emocional no busca crear un vínculo. Busca anclarte. Hacerte sentir tan enredado emocionalmente desde el principio que cualquier intento posterior de crear espacio se sienta como un abandono. Y cuando intentas retroceder, cuando tu intuición te dice que algo no está bien, no reaccionan con elegancia. Te recuerdan cuánto compartieron, lo cercanos que se han vuelto. ¿Cómo debes preocuparte? Porque fueron muy abiertos contigo. Pero la franqueza sin límites no es vulnerabilidad, es manipulación. Es una forma cuidadosamente disfrazada de forzar la culpa en lo que debería ser libertad. Es contra lo que Carl Jung advirtió cuando habló de la proyección, porque lo que comparten no siempre es para conectar, es para usarte como un recipiente para sentimientos que se niegan a procesar a solas. La intimidad prefabricada crea confusión. En la superficie, es halagadora. Alguien te está dejando entrar. Confían en ti. Te están eligiendo. Pero la verdadera vulnerabilidad no llega sin contexto, sin ritmo, sin discernimiento. Y cuando lo hace, no es algo que exija reciprocidad. La invita suavemente, cuando es el momento adecuado. El tipo de cercanía forzada del que hablamos se siente diferente. Es pegajosa. Es apresurada. Está empapada de emoción, pero carece de profundidad. Porque lo que está sucediendo no es confianza. Es presión. Te están arrinconando emocionalmente en un papel que no pediste. No un amigo. No una pareja. Un salvador. Un terapeuta. Un testigo del caos que nunca te ofreciste a sostener. Los estoicos creían en la conexión mesurada, en ser lentos para hablar, lentos para confiar y rápidos para observar. Marco Aurelio se recordaba a diario que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas, lo que importa. Pero este tipo de inundación emocional no te da tiempo para reaccionar. Te abruma, haciendo que la reflexión sea casi imposible. Y antes de que te des cuenta, te han arrastrado a su tormenta. No por la fuerza, sino por el sentimiento. No caíste en una relación. Fuiste arrastrado a un contrato emocional que nunca tuviste la oportunidad de leer. Y aquí es donde comienza el sabotaje. Empiezas a sentirte responsable de su bienestar emocional. Comienzas a censurarte para evitar activar su inseguridad. Evitas la distancia, no porque quieras cercanía, sino porque temes cómo responderán. Temes que te llamen frío, distante, indiferente. No piden amor,
exigen pruebas de él constantemente. Y si no se las das, te hacen sentir como si hubieras roto algo sagrado, algo a lo que nunca accediste en primer lugar. Por eso el vínculo por trauma es tan peligroso. Evita el proceso natural de la confianza. En lugar de crecer juntos, estáis soldados por el trauma. Sus heridas se convierten en el pegamento. Y cuanto más intentas separarte, más sangran a propósito, solo para mantenerte cerca. La verdadera intimidad, en cambio, es lenta y constante. No se construye sobre lo que se dice en la primera semana. Se construye sobre lo que se demuestra en el primer año. A través de la acción, la consistencia, las señales silenciosas y no dichas que dicen: estoy aquí, te veo. No necesito volcar mi pasado para demostrarlo. Aristóteles creía que la verdadera amistad no se basa en la utilidad o el placer, sino en la bondad, en el respeto mutuo, en la virtud probada por el tiempo. Pero la intimidad prefabricada se salta todo eso. Es una conexión de comida rápida, alta en calorías emocionales, pero sin ningún nutriente. Te deja lleno y vacío al mismo tiempo. Y cuando las emociones se desvanecen, como siempre lo hacen, te quedas con alguien que en realidad no te conoce y no quiere hacerlo. Solo querían a alguien a quien aferrarse, alguien en quien anclar su caos. Y si ese alguien ya no eres tú, seguirán adelante, rápido, tal como llegaron. La parte difícil es reconocerlo mientras estás dentro, porque es fácil confundir la intensidad con la profundidad. Pero la profundidad es silenciosa. No exige. No se apresura. Respeta el espacio, el ritmo y el silencio. La reconocerás no por la rapidez con la que alguien comparte, sino por la paciencia con la que escucha. No por lo mucho que revela, sino por cómo responde cuando dices no. O todavía no. O necesito tiempo. La persona que honra tus límites, incluso cuando le frustra, es la que merece tu confianza. No la que te inunda de sentimientos para acelerar tu lealtad. Así que si alguien intenta crear un vínculo demasiado rápido, si convierte tus primeras conversaciones en confesionarios, si te pide favores emocionales que no has tenido tiempo de ganarte, presta atención. No están buscando conexión, están buscando control. Y está bien dar un paso atrás. Decir: esto es demasiado, demasiado pronto, para proteger tu paz sin disculpas, porque la verdadera cercanía nunca es forzada. Se elige, una y otra vez, a través de la presencia, no de la presión. Y cuando recuerdas eso, dejas de caer en la ilusión de la intimidad. Empiezas a elegir lo que es real. Empiezas a proteger tu vida interior no solo del daño, sino de la intrusión. Y te das cuenta de que ser amado no se trata de lo rápido que alguien se acerca a ti. Se trata de lo bien que sostienen el espacio mientras se ganan el derecho a quedarse. Siempre parecen saber lo que nadie más sabe. Aquellos que llegan portando susurros, advertencias, historias entretejidas con drama, y la dosis justa de verdad para sonar creíbles. Sonríen mientras te lo sirven en bandeja, haciéndote sentir especial por escucharlo, como si estuvieras en el círculo íntimo. Pero mientras escuchas, mientras ríes, mientras asientes en silencio, algo más está sucediendo bajo la superficie. No solo te están informando, te están condicionando, preparándote para un espacio donde el cotilleo se siente como conexión, donde los secretos compartidos
se disfrazan de confianza. Pero el precio que pagas por ese momento de conocimiento privilegiado es mucho más alto de lo que parece, porque el cotilleo rara vez es inocente, rara vez es solo entretenimiento, es una herramienta, a veces un escudo, a veces un arma, pero siempre es una señal de que la persona que lo entrega carece de límites, de que lleva la reputación de las personas en sus manos como si fuera agua, de forma descuidada, derramándola por todas partes. Lo disfrazan con sonrisas, con preocupación, incluso con falsa empatía. Solo pensé que deberías saberlo. No le digas a nadie que te dije esto, pero... Y en esas frases, lo que realmente están diciendo es, comercio con los nombres de las personas, y también gastaré el tuyo. Marco Aurelio advirtió, las cosas en las que piensas determinan la calidad de tu mente. Pero el chismoso quiere llenar tu mente de ruido, los fracasos de otros, asuntos privados, errores que nunca debiste ver. Porque el cotilleo, por su naturaleza, arrastra tu atención hacia abajo. Te tienta a juzgar en lugar de reflexionar, a sentirte superior en lugar de curioso. Te invita a un bucle de sospecha y distracción, manteniendo tu enfoque en lo que otros hacen mal en lugar de en lo que tú deberías hacer mejor. Y cuanto más tiempo permaneces en ese bucle, más fácil es olvidar que nunca debiste estar allí. A menudo comienza con encanto. Son ingeniosos, observadores, socialmente agudos. Siempre parecen tener la última historia. Y al principio parece inofensivo, quizás incluso útil. Pero cuanto más les dejas hablar, más te das cuenta de que no solo cuentan historias, practican un arte que abre brechas entre las personas, un susurro a la vez. Y esas brechas no solo te separan de los demás, te separan de ti mismo. Empiezas a cuestionar a personas en las que antes confiabas. Empiezas a filtrar cada conversación a través del prisma de la duda, porque en el momento en que escuchas una cosa, asumes dos más. Empiezas a preguntarte, ¿qué estarán diciendo de mí cuando no estoy en la habitación? Y esa es la verdad fundamental. Quien trae el cotilleo es quien llevará tu nombre a la siguiente conversación. Carl Jung dijo una vez, la vergüenza es una emoción que devora el alma, y el cotilleo es la vergüenza convertida en arma. Es la propagación de sombras antes de que la persona tenga la oportunidad de pararse en la luz. A menudo se basa en fragmentos, medias verdades o interpretaciones deformadas por el ego. Y cuando tu nombre se convierte en parte de esa economía, tu reputación ya no te pertenece. Es moldeada en espacios que nunca has pisado, por personas que nunca has conocido, porque alguien más decidió que tu historia era más fácil de vender que de entender. Ese es el peligro. No sabrás cuándo comienza. No verás el fuego hasta que ya se haya extendido. Y para cuando el daño es visible, la confianza que has pasado años construyendo ha sido erosionada por manos invisibles. Los chismosos no queman puentes con llamas. Lo hacen con humo, con sospechas, con insinuaciones, con la suave corrosión de lo que la gente cree antes de conocerte. Su poder es silencioso. Pero eso no lo hace menos peligroso. No necesitas enfrentarlos. No necesitas igualar su energía. Solo necesitas alejarte, sin drama, sin previo aviso, sin convertirte en otra historia que contar. Deja que tu silencio sea tu límite. Deja que tu ausencia proteja tu nombre. Epicteto enseñó que nunca debemos discutir con necios, porque la gente que observa podría no ser capaz de notar la diferencia. Lo mismo se aplica aquí. Si luchas contra un chismoso, entras en su arena,
validas su método. Pero si te alejas, si te vuelves inaccesible a sus narrativas, les niegas lo único que más necesitan: el acceso. Pero una vez que lo haces, algo poderoso sucede. Tu vida se vuelve más limpia, más tranquila, más tuya. Dejas de cargar con el peso de conversaciones que nunca debieron ocurrir. Dejas de preguntarte qué piensan los demás de ti, porque las personas que importan hablarán contigo, no sobre ti. Comienzas a darte cuenta de que las relaciones reales se construyen sobre la discreción, la lealtad y el silencio, sobre el respeto cuando nadie está mirando. Las personas que vale la pena mantener son las que protegen tu nombre como si fuera el suyo propio. No porque seas perfecto, sino porque entienden que todos merecen la dignidad de ser conocidos directamente, no interpretados a través de la boca de otro. Séneca dijo: cuanto más tiempo pases sentado en la mesa donde la reputación de otros es el plato principal, más probable es que la tuya termine en el menú. No necesitas odiarlos. No necesitas exponerlos. Solo necesitas negarte a estar cerca de ellos. Porque a algunas personas no es necesario confrontarlas. Simplemente hay que dejar de invitarlas. Y cuando haces eso, no solo proteges tu paz, empiezas a elevar los estándares del espacio que te rodea. Tu silencio envía un mensaje, tu distancia traza una línea, y con el tiempo, las personas que te respetan sabrán exactamente dónde te encuentras, no solo por lo que dices, sino por lo que ya no permites. A veces, lo más poderoso que puedes decir es nada. No porque tengas miedo, no porque no tengas las palabras, sino porque ya has visto suficiente. Has visto el mismo patrón repetirse una y otra vez. Promesas hechas, rotas con la misma rapidez. Excusas ensayadas. Disculpas que suenan más a estrategias que a sinceridad. En algún momento, dejas de necesitar más pruebas. Simplemente lo ves por lo que es, un ciclo, no un error aislado. Y la verdad es que, una vez que lo ves de verdad, no queda nada que explicar. Ninguna confrontación que montar, ningún discurso que arregle lo que nunca tuvieron interés en preservar. Vivimos en una cultura obsesionada con el cierre. Se nos dice que lo escribamos todo, que compartamos cómo nos sentimos, que tengamos la conversación. Pero no todas las puertas necesitan cerrarse de un portazo. Algunas es mejor dejarlas bajo llave, intactas, selladas por un reconocimiento silencioso, no por el ruido. Porque el silencio no es evasión, es precisión, es control, es la decisión de no seguir dando energía a lo que te agota. No necesitas una despedida dramática. No necesitas desempacar tu proceso de sanación para que ellos lo validen. No estás obligado a justificar tu crecimiento ante alguien que solo se sentía cómodo con tu versión más pequeña. El poder, el verdadero poder, no grita, desaparece, se vuelve inalcanzable. Y cuando dejas de responder, no solo con palabras, sino con atención, empiezan a sentirlo. No porque los estés castigando, sino porque su influencia se derrumba en tu ausencia. Lo que una vez pareció significativo comienza a sentirse vacío. Y esa es la consecuencia que nunca esperaron. La gente a menudo confunde el silencio con la debilidad. Pero el silencio es la última frontera. Es lo que ofreces cuando todas las demás formas de respeto se han agotado. Cuanto más ruido hacen, más silencioso te vuelves. No por miedo, sino por resolución. Has elegido no dejar que su ruido penetre tu paz. Eso no es crueldad.
es disciplina. Epicteto dijo: si alguien logra provocarte, date cuenta de que tu mente es cómplice en la provocación. El silencio es cómo proteges tu mente de esa trampa. Es cómo te recuerdas a ti mismo que tu energía es un privilegio, no un derecho. Y lo que sienten no es abandono, es irrelevancia. Es la constatación de que la persona que solía responder, explicar, defender o reaccionar simplemente ya no está disponible. No tienen acceso a tus emociones, no porque seas rencoroso, sino porque las has reclamado. El vínculo no se rompe con fuerza, sino con quietud, y en esa quietud, el peso cambia. Ya no moldean tu narrativa. Lo haces tú. No a través de la resistencia, sino de la sustracción. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Creen que sanar significa reconciliación, que dejar ir significa escribir cartas, tomarse de las manos, perdonar en voz alta. Pero el crecimiento, en su forma más pura, a menudo ocurre en las sombras, en silencio. Ocurre cuando dejas de pedirle a alguien que te trate mejor y comienzas a tratarte a ti mismo como alguien digno de protección. Cuando dejas de demostrar tu dolor y comienzas a preservar tu paz. Porque en algún momento, el deseo de ser comprendido es reemplazado por el deseo de ser libre. Podando tu espacio, no con rabia, sino con claridad. Dejando ir a aquellos que diluyen tus valores, no porque los odies, sino porque has elegido honrarte a ti mismo. Hay una discreta elegancia en marcharse sin hacer de ello un espectáculo. No necesitas aplausos por proteger tu paz. No necesitas que nadie entienda por qué dejaste de estar ahí. Quienes de verdad te ven no necesitarán una explicación. Y aquellos que la exigen, en realidad, nunca te escucharon. Cuando tu silencio se vuelve más poderoso que tu presencia, es cuando sabes que has evolucionado. Ya no negocias por un espacio, lo has creado. Ya no pides ser escuchado. Has encontrado la paz en no necesitarlo. Y ese es un poder que nadie puede arrebatarte, porque nace de tu interior, de la decisión de no volver a participar en aquello que te apaga. Habrá momentos en los que regrese el impulso de dar explicaciones. Cuando la culpa intente colarse, cuando te preguntes si debiste decir más, hacer más, darles una última oportunidad. Pero recuerda esto, si de verdad les importara tu voz, no habrían esperado a tu silencio. Y si solo te oyen cuando ya no estás, es porque nunca te estuvieron escuchando. Así que, permite que tu ausencia sea el cierre, que tu silencio sea el límite. No luches por ser visto por quienes apartaron la mirada cuando más importaba. El poder no reside en lo ruidoso de tu partida, sino en la serenidad con la que decides no quedarte. Y una vez que aprendes a hablar con tu silencio, jamás vuelves a malgastar tu aliento en quien no lo merece. Hay puertas que no necesitan cerrarse de un portazo, basta con dejarlas atrás. Y a veces, el mensaje más poderoso que puedes enviar es, precisamente, tu silencio. Si estas palabras han resonado contigo, hay más esperándote. Elige uno de los vídeos en tu pantalla para continuar por este camino de claridad y fortaleza. Gracias por formar parte de Diario Estoico.